Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, encontramos con la presencia de Citlali en su segmento, ese segmento maravilloso de cada semana, donde realmente nos enseña que siempre estamos presentes y que el Padre siempre está presente en cada uno de nosotros. Así que, Citlali, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días para todos. Gracias por esta oportunidad y como siempre dispuesta para para compartir el mensaje que me honra en recibir primeramente y como le digo, Señor, que venga de ti. Háblame tú primero y ayúdame a compartirlo al mundo entero, ¿no? Y esta es una gran oportunidad, Jorge, y estoy tan gozosa este día por hablarles de esto, a este tema que le puse procesos, ¿verdad? Yo creo que los procesos son, son esas fases de nuestra vida para poder transformarla. Por lo regular son esas pruebas complejas y claro que duelen esas pruebas, duele vivir esos procesos, esos cambios, esas situaciones que llegan a nuestras vidas y por muy difícil de entender, estas pruebas son necesarias porque nos moldean, nos mejoran, nos ayudan a ver el poder de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y algunas las escogemos, pero otras no. Y esas que no escogemos son las del proceso que nos hacen cuestionar a Dios, ¿no? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? O por qué siempre a mí? Cuestionamos si existes, no lo permitirías, o cosas así, ¿no? Todos hacemos preguntas, todos cuestionamos. Yo soy una persona que cuestionaba todo, hasta que entendí el poder de Dios, hasta que conocí ese poder obrando en mi favor en mi vida, ¿no? Y sigo en el proceso. Sin embargo, todo es un empuje para moldear nuestras vidas. El proceso es un empuje para nosotros, porque tiene un propósito. En esta vida, todo tiene un propósito, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar esta mañana, este día, ¿no? Y quiero iniciar dándote un ejemplo por qué son necesarios los procesos. Te lo voy a dar en un ejemplo muy cotidiano, algo muy esencial que pasa en nuestras vidas, ¿no? Como padres, por ejemplo, al tener hijos, nosotros los recibimos, los abrazamos, los amamos, los protegemos, les damos techo, abrigo, amor, alimento, ¿verdad? Pero hay algo que tenemos que hacer y sin embargo a nuestros hijos les duele, incluso a nosotros también nos duele. Por ejemplo, cuando lo tenemos que llevar a nuestros bebitos a la vacuna, ¿no? A ponerle la vacuna y por supuesto que le duele al bebé, le duele al niño, le duele, ¿por qué? ¿Por qué me están picando? ¿Por qué me están haciendo esto? Y no entiende el bebé, el niño no entiende por qué le están picando. Tú como padre estás consciente de que es doloroso, pero es necesario por su propio bien, ¿verdad? Sabemos que una vacuna es para evitar que nuestros hijos se enfermen, ¿verdad? Como la polio, como el sarampión. Bueno, aquí en México se usan mucho esas vacunas, ¿verdad? Y sabemos que son dolorosas, incluso hasta unas nos dejan una cicatriz en el brazo bien marcada, ¿no? Pero como padre, sabemos que es necesario, sabemos que le va a doler, pero el proceso es necesario. Otro ejemplo que te puedo dar de estos procesos es como cuando vamos a la escuela, ¿no? Humanamente tenemos que aprender, tenemos que estudiar, porque es necesario en la vida para poder crecer, no nos podemos quedar sin aprender. Yo creo que la vida diaria es una escuela de aprendizaje. Pero cuando estamos en kinder, pues, que es el preescolar aquí en México, es realmente juegos, diversión y aprendes jugando, y eso es padre, ¿verdad? No hay exámenes. Pero cuando entramos al nivel básico, que es la primaria, bueno, aquí en México le decimos primaria, empezamos desde el primer nivel, pero para poder llegar al segundo, al tercero y al cuarto, vamos a realizar exámenes, ¿no? Pruebas, pruebas porque son necesarias para demostrar
tu capacidad de entendimiento, tu capacidad de aprendizaje, para ver si estás listos para recibir el segundo nivel, ¿verdad? Entonces son esas pruebas, son procesos que hay que vivir en la vida y en la vida todo es un proceso y todo viene de Dios. Es parte del desarrollo espiritual. Esos procesos son parte de ese desarrollo espiritual. Nosotros tenemos siempre vamos a tener peticiones a Dios y en base a esas peticiones seremos procesados para recibir. Importante entender eso, ¿eh? Pedimos, pero ¿para qué pedimos, no? Y quiero leerte la historia del alfarero, que todos creo conocemos y la hemos escuchado mucho en nuestras iglesias. Es muy usada precisamente cuando hablamos de situaciones, de procesos. Y viene esta palabra en la porción bíblica que es Jeremías 18, versículo 1 al 4, y dice la palabra. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Cuando yo visualizo esta porción bíblica, imagino al alfarero trabajando haciendo su obra, ¿no? Esa vasija que menciona esta palabra, ¿no? Esta vasija se hace con lodo. Es necesario lodo, agua y también bueno, no sé cómo se le llama esa tabla que está sobre una rueda, molino, bueno, no sé, perdón, no busqué la palabra correcta, pero es necesario trabajarla para poder darle forma y que cumpla con la función de ese recipiente, de esa vasija para que pueda recibir. Porque si no está bien moldeada, no va a servir de nada, se va a ver mal. Estar en el puro lodo no sirve de nada tampoco. Se ve solamente la impureza, lo sucio, ¿verdad? Se tiene que preparar y se tiene que llevar todo un proceso para poderla lucir hermosa y que esté dispuesta a hacer esa vasija que recibe lo justo y necesario y tenga la función, ¿verdad? Pero en nuestras vidas Dios no nos va a preguntar si queremos pasar por un proceso. Es muy importante entender que Dios tiene un plan y un propósito y que Él sabe a qué estamos dispuestos, ¿verdad? El detalle está que nosotros nos adelantamos mucho y el proceso es un sistema de corrección para hacer algo mejor. Lo complejo es entender que es una corrección, o sea, que el proceso es una corrección a nuestras vidas. Es un proceso para llevarnos a recibir, para poder recibir de Él lo mejor, para hacernos brillar más y dejar la oscuridad, dejar el caos de nuestras vidas, dejar ese lodo, esa impureza, eso corrupto, eso que no sirve, que está golpeado, maltratado, sucio. No sirve de nada estar así, ¿verdad? Pero hay que entender que si yo cambio, todo cambia y el proceso es para cambiarnos. Todo lo que existe está entre tú y el creador, entre el creador y tú. Realmente no hay nada fuera de él y ese proceso él lo hace para ayudarnos, para mejorarnos, para procesarnos, para hacernos personas de bien, para quitarnos toda esa impureza, eso sucio. Una persona sabia pide a Dios su corrección para ayudarse primero a sí mismo, para estar bien, por supuesto, ¿verdad? Porque nosotros estamos siempre pidiéndole, pero no estamos pidiéndole que nos corrija. Somos personas, solamente las personas sabias piden esa corrección verdadera y genuina para ser mejor. En mis procesos, llorando, gritando y pataleando, yo decía, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ayúdame a corregirme. Yo soy una persona muy desesperada, muy desesperadita, ¿verdad? Ya no quiero ser. A mí me ha costado pedirle paciencia al Señor, me da miedo pedirle paciencia, porque va a venir un proceso para realmente hacerme paciente, ¿verdad? Pero el vivir realmente esos procesos y pidiéndoselos en corrección, eso es lo que nos da autoridad. Fíjate qué importante entender que el proceso, el ejemplo, la vida es cuando realmente te va a ayudar a tener esa autoridad para poder hablarles a otros que están viviendo esos procesos.
Pero ¿qué pedimos cuando hay ese dolor? ¿Qué pedimos cuando hay sufrimiento? Cuando estamos viviendo ese proceso. Hace ratito te hablaba de la escuela, ¿no? De la escuela de nivel básico, pero realmente la vida es como la universidad. Y es la universidad de la vida. Hay una materia que nadie quiere llevar, o la vamos dejando así como que al final, es la materia del quebrantamiento. Me encantó esta frase cuando la leí de un libro, muy hermoso el libro este. Y es cierto, o sea, estamos viviendo la vida, la escuela, la universidad de la vida, pero la materia del quebrantamiento nadie la quiere tomar, nadie la quiere llevar y la estamos dejando a ver si al final igual y nos la quitan, ¿verdad? Pero no, es necesario ese quebrantamiento, es necesario vivir el proceso, porque en el proceso vemos todo en contra cuando estamos en la carne. Entonces no estamos viendo la oportunidad de crecer. Por eso es que cuestionamos en el proceso, ¿no? ¿Por qué a mí? Pero si estamos dispuestos a recibir realmente esas cosas, esas peticiones, la necesidad interna de mejorar y de conocer la divinidad y el poder de Dios, lo encontraremos dentro de nosotros. Viviendo en ese proceso vamos a encontrar ese poder dentro de nosotros. Y quiero hablarte un poquito de mi testimonio, porque yo no tendría autoridad de decirte, yo no he vivido procesos. Por supuesto que sí, por supuesto que he vivido procesos. Procesos donde yo he clamado al Señor, donde yo he pedido al Señor, pero a veces no he sabido pedir al Señor, ¿no? Entonces es importante entender qué pedir. Y hace poco yo dejé de trabajar y en mi mente jamás había pasado dejar de trabajar, ¿no? Pero realmente empezamos a ver una situación económica, pues, muy ajustada en nuestra familia y obviamente, pues, el sueldo de 2 siempre es mejor que uno, ¿verdad? Pero dentro de mi corazón no quería trabajar, pero sabía que tenía que ir a trabajar y dije: "Señor, pues, ayúdame, necesito trabajar", fíjate, como que necesito trabajar, y quiero trabajar en un lugar así, y en un horario así, y de estos días, y me gustaría ganar tanto, ¿no? Así fue como le pedí al Señor, inmediatamente Dios me contestó, pero me sorprendió porque a los 7 días yo estaba recibiendo una propuesta de trabajo y bien contenta, y a todo mundo le estaba compartiendo, Dios me contestó, guau, un horario especial y todo eso. Ya entrando a trabajar, pues la realidad de la vida, ¿no? Trabajo, horarios, metas, jefes, compañeros, obligaciones, responsabilidades y situaciones en las cuales tienes que aprender, ¿verdad? Entonces empecé a echarle todas las ganas y demás y vi que no era tan fácil. Vi que no era como yo quería que fuera. Había había que trabajar mucho, había mucho esfuerzo y estaba con todas las ganas del mundo, oraba y todo, pero no se estaban dando las cosas. Dios me mostró algo, que Él me concede las peticiones de mi corazón, pero a veces no son las necesarias. Dios me dijo: "¿Qué quieres realmente?". Me hizo preguntarme esa pregunta realmente. ¿Qué quieres, Citlali, realmente? Y yo dije, realmente yo no quiero trabajar, pero claro que quiero una situación económica mejor. Por supuesto que quiero mejorar mi situación económica. Confía en mí, confía en mí. Yo soy tu proveedor. Claritamente, ¿por qué? Porque yo me aparté para hablar con Dios y dije, Señor, si esto no es para mí, ciérrame esta puerta entonces y perdóname por haber pensado nada más en mis fuerzas, que creí que lo iba a hacer a mi manera, ¿verdad? Entonces empecé a hablar con Dios y luego con mi esposo y por supuesto que la situación económica pues no mejoró, pero realmente en la prueba de fe, en ese proceso, hay algo bueno, una esperanza, ¿no? Entonces lo platiqué con mi Dios, luego con mi esposo y luego con mis hijos. Lloré, grité, pataleé. Claro, porque no es tan fácil. Hay situaciones que nos frustran, ¿verdad? Hay situaciones que nos limitan, que nos molestan, que nos incomodan, que nos hacen perder esa esperanza o cuestionar a Dios, donde, ¿dónde estás? Pues te estoy creyendo, estoy buscando de ti, mira, hago mi devocional, oro, te sirvo, ¿por qué? ¿Por qué me abandonas, no? Pero no, no, Dios nunca nos abandona.
Dios siempre está en control y el cuidado de todas las cosas. Dios siempre es tan bueno y simplemente está moldeándonos en esa vasija que somos, ¿no? Estamos moldeando. Por eso es muy importante realmente entender que el proceso es una forma de madurar, pues es necesario aprender para recibir y aprender a pedir. Para eso son los procesos. Qué importante es entender de qué estamos hechos, de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí, hacia dónde vamos. Es muy importante. Y dice en la palabra en Génesis 2:7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Venimos del polvo y al polvo volveremos, pero es esto nada más lo que va a volver al polvo. Pero hay algo muy importante que va a tener vida eterna, que es el aliento de vida, lo que nutre esa alma, esa chispa divina del Señor dentro de nosotros. Y es muy importante entender de qué estamos hechos. Sí, de tierra, de polvo, de lodo, pero también de esa chispa divina, de ese aliento que genera vida, que genera luz, que genera esperanza, que no nos permite conformarnos y confundimos el confort con realmente la conexión con Dios. No queremos conformarnos con cosas materiales y siempre andamos buscando más, pero realmente lo que deberíamos de estar buscando más es el conocimiento del Padre, es estar conectados con el Padre, estar aprendiendo todos los días del Padre, aprendiendo más de Él, como Él. Tenemos un ejemplo de vida aquí en la tierra, Cristo como cristianos que somos, ¿verdad? Un ejemplo de devoción, un ejemplo de paz, un ejemplo de plenitud, porque no le hizo falta nada a Jesús y Él siempre hablaba de nuestro Padre y nos enseñaba a conectarnos con el Padre, porque es nuestro Padre quien da y quien quita. Dios da, Dios quita. Dios concede las peticiones del corazón. Como lo veníamos hablando en el ejemplo que te daba de los niños, ¿no? El niño no puede entender por qué le está pasando ese dolor de la aguja, del piquete que duele. ¿Cómo permite mi padre que me hagan esto? ¿Por qué? ¿Por qué me quita? ¿Por qué me permite que me hagan esto? ¿Por qué me están pasando estas circunstancias? ¿Por qué? Porque Él sabe que te conviene. Él sabe que te está preparando para que puedas recibir eso que realmente necesita tu ser dentro de ti, no tu carne nada más. Cuán importante es conocer la naturaleza del Creador y eso es el verdadero placer del estado de plenitud del ser. Conocer a Dios es realmente lo que nos va a llevar a tener esa plenitud de vivir. El molde de la vida tiene su proceso, por supuesto. Y todos vemos cómo nacemos tan pequeñitos y cómo nos vamos desarrollando, creciendo y vamos cambiando. Nuestro cuerpo cambia, nuestro rostro cambia, todo cambia, ¿verdad? Y ese proceso es para poder pasar de lo corrupto al estado corregido para adquirir experiencia. De eso se trata el proceso. Y como los adolescentes, duele crecer. Se vuelven unas personas que no entienden tantas cosas porque están viviendo un cambio hormonal, físico, emocional y existencial, ¿verdad? Y duele ese proceso, por eso es que le llamamos adolescencia, porque duele. Pero nuestra forma de pedir cambiará. Si dejamos de pedirle nada más en lo material, en que entendemos que son procesos que vienen a mejorarnos y no nada más, Padre, yo quiero ser feliz, yo quiero casarme, yo quiero casas, yo quiero esto, yo quiero el otro, mi carne, universidades, maestrías, doctorados, preparaciones infinitas, no tiene fin. Queremos 1 millón, 2 millones, 3 millones, queremos muchas cosas, pero realmente hay que saber pedir. Y en nuestra forma de pedir, en eso va a cambiar, para dejar de pedirle más para la carne y empezar a pedirle más para nuestra alma, para que la presencia del Espíritu Santo more dentro de nosotros, inunde nuestro cuerpo. Fíjate qué importante es saber pedir, ¿no? Y yo siempre preguntas, siempre cuestiono y siempre cosas, pero ahora pregunto, Señor,
¿vale la pena pedir esto? O sea, lo que le estoy pidiendo. Y me lo mostró ahora que me fui a trabajar y que regresé, ya no estoy trabajando, pero Dios es mi proveedor, a Dios gracias, ¿no? Y dije: "Guau, yo te pedí, tú me concediste". Y aprendí algo muy grande, pero hay veces que estamos pidiéndole cosas, ¿realmente vale la pena pedir lo que estás pidiendo? ¿Realmente me hace bien eso que estoy pidiendo? Realmente en ese tiempo de trabajo que yo volví a iniciar, me enfermé del estrés. O sea, yo pedí trabajo y entré a trabajar y me lo concedió y todo, y padrísimo. Tuve unas compañeras de trabajo preciosas, hermosas, de verdad, fue una experiencia maravillosa, pero también hubo cambios emocionales por el estrés que tuve en ese trabajo, ¿verdad? O sea, aquí importante preguntarle, ¿me hace bien? ¿Me hace mejor persona esto que te estoy pidiendo, Señor? ¿Cómo y qué puedo alcanzar en esta vida? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí en el mundo? Yo no sé si tú se lo has preguntado todo eso al Padre, pero yo sí le pregunto todas esas cosas. Me encanta estar hablando con Dios. Me encanta darme ese tiempo y observar su creación y ver que todo esto va a pasar, pero Él no va a pasar. Y dice la palabra que su palabra no pasará. Todo pasará, pero su palabra no. Su esencia no. Su vida no. Todo estará eterno y nosotros vamos hacia eso eterno. Esta vida es tan efímera y pasajera y nada más estamos para vivir un proceso para mejorarnos, ¿no? Nosotros podemos hacer todo si realmente entendemos el sentido de la vida y no dejarnos vencer por los procesos. Tenemos que entender que el proceso no es para destruirnos. Y como decía la historia del alfarero, lo 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 destruyó, pero para volver a hacerlo nuevo, ¿verdad? Y aparentemente nosotros nos sentimos así destruidos, pero es porque Dios está haciendo algo nuevo en nosotros. No es para destruir tu vida, es para destruir algo que está mal en tu vida. Fíjate que es lo más importante entender, es para destruir algo que está mal, algo que no necesitas, algo que te hace mejor. Tu petición más poderosa es cuando pides por tu corrección. Cuando realmente tú quieres ser liberado de todos esos golpes, de todo ese lodo, de todo eso que tú no necesitas y que realmente estás pensando que sí lo necesitas por el egoísmo humano, por la materia, por el ego, por el orgullo, por la soberbia de que yo merezco, yo quiero esto, pero estás tan mal que no te das cuenta que el proceso es para volverte a formar y estar listo, prepararte para recibir la grandeza del Padre que está dentro de ti, para dejar de ser más tú en la carne y ser más como Él, ser más el gran yo soy que está dentro de ti. Todos, todos los estados malos son un resultado del quiebre del alma y en nosotros está que dure ese estado malo. Fíjate, en nosotros está. Esos procesos, esos estados malos, va a ser hasta que tú decidas. Cuando uno no pide por el estado de corrección para lo malo, seguiremos en el estado incorrecto. Importante entender eso. Nosotros somos responsables de todo lo que pasa dentro de nosotros. No estamos solos en ese proceso. Nosotros podemos postergar ese proceso y me acuerdo de la historia de Moisés, ¿no? Siempre el proceso que vivió el pueblo después de haber sido liberado de Egipto, que salieron de la tierra de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida, tenían que vivir un proceso, tenían que limpiarse de toda esa fuente de pecado, de toda esa fuente de maldición, de toda esa fuente de quebranto que tenían por ideologías enseñadas, aprendidas en Egipto, ¿verdad? Y tenían que pasar por ese desierto, ese proceso, ¿verdad? Pero ese proceso se extendió por la falta de entender y conocer al verdadero Dios que los había liberado. 40 años se quedaron. Así fue porque así lo decidieron ellos, porque tenían que purificarse, porque el cruce era más rápido, pero como no estaban listos para recibir la tierra prometida, se tuvieron que quedar 40 años. Dios siempre está presente aún en ese desierto. Dios siempre va a estar acompañándonos y nos los ha mostrado y lo dice la palabra, ¿verdad?
pero tenemos que entender que Dios es primero. Y sí podemos hablar con Dios y luego con nuestro esposo, como te lo decía yo hablé con mi esposo y luego con mis hijos, y a lo mejor podemos buscar un consejero con nuestros amigos, alguien que realmente nos pueda escuchar el desahogo de ese dolor, de ese proceso, ¿verdad? Pero pon primero a Dios, de veras, porque sí está bien ayudarnos mutuamente. Aquí estamos precisamente compartiendo la palabra, compartiendo testimonios, compartiendo lo que Dios nos da para mejorarnos. Y yo sé que si estás escuchando es porque estás buscando lo mejor de ti, esa corrección de ti, porque estás buscando conocer de Dios, ¿verdad? Y estamos juntos para vivir el proceso, para vivir apoyándonos y sentir la presencia de Dios a través de que nos acompaña realmente, porque el proceso genera el cambio cuando realmente estamos dispuestos a mejorarnos. Pedir es bueno, claro que es bueno, pero agradecer es mejor. Importante que iniciemos cada día con agradecimiento por la presencia de Dios y por el aliento de vida que recibimos para mejorarnos en el proceso de la vida. Realmente Dios está contigo, Dios siempre está presente y es bueno ser agradecido. Y aún en este proceso decirle gracias, Padre, porque a pesar de este quebranto, a pesar de que sé que me estás moldeando para hacerme mejor, te agradezco porque me das la fuerza y la capacidad de conocerte. Es importante agradecerle siempre a Dios lo que tienes, lo que no tienes, lo que estás viviendo, por lo que te hace falta, por lo que tienes en tus manos hoy. Realmente tienes algo muy valioso, tienes la presencia de Dios el día de hoy. Y antes de concluir esta charla, quiero invitarte a que te unas conmigo a hacer una oración realmente. Si tú estás viviendo un proceso que solo tú y el Padre saben, yo quiero invitarte a que te unas conmigo y si puedes cerrar los ojos, por supuesto, si vas manejando, no lo hagas. Realmente tienes una oportunidad de apartarte de todo lo que estás haciendo. Cierra esos ojos y háblale al Padre y dile, Padre, antes que nada, te pido perdón. Te pido perdón por quejarme de los procesos que han llegado a mi vida, por los duelos, por las pérdidas, por esos quebrantos, por esos golpes. Y yo me quejé de todo eso, Señor. Perdóname. Perdona mi falta de conocimiento de ti. Perdóname, Señor. Perdóname porque no entendía que eran pruebas para mejorarme como tu hija. Son pruebas que me hacen mejor como hija tuya, Señor. Son procesos que me ayudan a mejorarme. Y hoy acepto, acepto que son procesos que vienen de ti, porque, porque tú nos quieres dar en abundancia. Y eso que viene de ti, que es mejor que lo que nuestra carne quiere, Señor. Gracias por todas estas promesas que llenan mi vida y que me llevan a una vida eterna, Señor. Y agradecido, Señor, para poder recibir eso que estamos dispuestos por ser mejores para ti, Señor, en madurar, en conocimiento, en tu búsqueda, Señor. Gracias por hacer de nuestras vidas esa imagen tuya, esa semejanza tuya, Señor, porque tu presencia siempre está con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén, amén. Ay, pues familia, pues esta es mi participación el día de hoy. Realmente espero con todo mi corazón que recibas este mensaje de parte de Dios y que nuestra fe siga en aumento y que esa plenitud llegue y sobre todo reconozcamos que Dios siempre está presente. Hasta luego.